Mi padre era de esos hombres que parecían invencibles. Un roble de 67 años que nunca pisó un hospital. Por eso, cuando cayó inconsciente en medio de la cena familiar, todos entramos en pánico. La ambulancia tardó 15 minutos que se sintieron eternos. Mi hermano Roberto intentaba recordar instrucciones de primeros auxilios mientras yo sostenía la mano fría de papá. No tiene pulso que pueda detectar, dijo el paramédico con voz grave. Mi madre se derrumbó en el sofá mientras mi hermana menor, Clara, la abrazaba entre sollozos descontrolados. El hospital estaba repleto esa noche. Nos hicieron esperar 3 horas sin noticias. Roberto marcaba frenéticamente el número de nuestro tío Miguel, el abogado de la familia, que nunca contestó. Lo siento mucho, dijo el médico con esa mirada que todos tememos. Falleció por un paro cardíaco masivo. Mi madre gritó un «no», que todavía resuena en mis pesadillas. En la casa, esa noche, descubrimos que papá había actualizado su testamento solo 3 días antes. Nadie sabía por qué ni qué había cambiado. El misterio comenzaba ahí. El tío Miguel apareció al día siguiente con una carpeta de documentos. Antonio me pidió que solo la abriera en caso de su muerte, dijo mientras ajustaba sus anteojos con nerviosismo evidente. La lectura del testamento fue como una bomba. La empresa familiar, valorada en millones, no sería dividida equitativamente. Roberto, mi hermano mayor, recibía el 70%. El resto se repartía entre todos. Esto es una estafa, grité mientras Roberto permanecía en silencio, con una expresión indescifrable. Papá jamás habría hecho algo así, lloraba Clara abrazando a nuestra madre. Esa noche encontré a Roberto revisando documentos antiguos en el despacho de papá. Buscando más herencia, le solté con rabia. Su respuesta fue helada: papá tenía secretos que ni te imaginas. La funeraria era un lugar deprimente. Mientras elegíamos el ataúd, mamá no paraba de llorar. Clara me susurró: Roberto llegó en un auto nuevo esta mañana. ¿De dónde sacó el dinero tan rápido? El velorio estaba programado para durar 24 horas. Observé las manos temblorosas del tío Miguel cuando firmaba los últimos documentos. Todo está en orden, dijo, pero sus ojos decían otra cosa. Llegaron amigos y familiares que no veíamos en años. Entre ellos, una mujer elegante que nadie conocía. Se presentó como Lucía, socia de papá. Su mirada hacia Roberto era cómplice. Durante la madrugada, mientras velábamos el cuerpo, noté que mamá y el tío Miguel discutían acaloradamente en un rincón. El seguro de vida también fue cambiado, alcancé a escuchar. Clara encontró una carta arrugada en la chaqueta de Roberto. Era una amenaza: sé lo que hiciste con los fondos de la empresa. Hablaremos el viernes o todo saldrá a la luz. Firmada por papá. El ambiente se volvió tenso cuando el forense llamó preguntando por qué nadie había recogido el informe oficial. ¿Informe? Nadie nos avisó de ningún informe, respondió mamá confundida. Roberto desapareció durante horas. Cuando regresó, traía consigo al médico que certificó la muerte. Todo está arreglado, le escuché decir. El médico asintió nervioso y se marchó rápido. La noche antes del entierro, un empleado de la empresa apareció borracho. Su padre no era quien ustedes creen, gritó. Pregúntenle a Roberto sobre los millones desviados a Panamá. Mientras tanto, el cuerpo de papá permanecía en el ataúd cerrado. Por la condición del fallecimiento, explicó el tío Miguel, es mejor no abrirlo. Pero mamá insistía en verlo una última vez. La pelea se desató cuando encontramos un segundo testamento escondido en la Biblia familiar. Era reciente pero completamente distinto. Roberto palideció al verlo y lo arrebató de mis manos. Esa madrugada, el guardián de la funeraria me llamó asustado. Hay algo extraño, creí escuchar ruidos viniendo del ataúd de su padre. Le dije que era imposible, que eran imaginaciones suyas. El día del funeral amaneció lluvioso. Mientras el cura hablaba sobre la vida de papá, noté que el tío Miguel y Roberto intercambiaban miradas tensas. Algo no cuadraba en esta historia.
Cuando bajaban el ataúd a la tumba, un sonido sordo salió de su interior. Todos nos quedamos paralizados. ¿Qué fue eso?, preguntó Clara con voz temblorosa. Mi corazón se detuvo. Detengan todo, grité corriendo hacia el ataúd. Los enterradores me miraron confundidos. Roberto intentó sujetarme. Es solo la madera crujiendo por el peso, dijo nervioso. Abran el ataúd ahora, ordenó mamá con una autoridad que nunca le había visto. El tío Miguel intentó calmarla. Elena, por favor, esto no es apropiado, pero ella lo empujó. Los encargados de la funeraria dudaban. Necesitamos autorización, decían. Clara sacó su celular. Llamo a la policía ahora mismo si no lo abren. Finalmente cedieron ante nuestra insistencia. Cuando levantaron la tapa, un silencio sepulcral invadió el cementerio. Papá tenía los ojos entreabiertos y sus dedos. Sus dedos se habían movido intentando rasgar el satén del ataúd. El caos fue total. Gritos, desmayos. La ambulancia llegó en minutos. Tiene pulso débil, gritó un paramédico mientras lo sacaban rápidamente y lo conectaban a oxígeno. En el hospital confirmaron lo imposible, papá había sufrido un caso extremadamente raro de catalepsia profunda que imitaba la muerte. Los médicos estaban asombrados de que hubiera sobrevivido. Lo sedamos para estabilizarlo, explicó el doctor. Es un milagro que lo descubrieran a tiempo. Roberto desapareció del hospital en cuanto escuchó que papá sobreviviría. Mientras esperábamos en la sala, el tío Miguel sudaba como nunca. Debo hacer unas llamadas urgentes, dijo, pero lo detuve, no irás a ninguna parte hasta que expliques qué está pasando. La policía llegó al hospital por protocolo. Cuando interrogaron al médico que certificó la muerte, confesó entre lágrimas, Roberto me pagó para falsificar el certificado de defunción. En el bolso de mamá encontramos algo perturbador, un frasco de pastillas sin etiqueta. Esto estaba mezclado con las medicinas de Antonio, dijo confundida. Las pastillas resultaron ser inductoras de catalepsia. Las enfermeras no nos dejaron entrar hasta el día siguiente. Cuando finalmente vimos a papá, estaba débil pero consciente. Roberto, fue su primera palabra. Él sabía, lo descubrí. Mientras tanto, el apartamento de Roberto apareció vacío. Se había llevado su pasaporte y ropa. En su escritorio, una bolsa de pasajes a Sudamérica y documentos de una cuenta bancaria en Uruguay. Lucía, la misteriosa socia de papá, fue detenida intentando cruzar la frontera. La policía encontró en su poder documentos falsos y un plan detallado para drenar las cuentas de la empresa. Papá se recuperaba lentamente. Nos contó cómo había descubierto que Roberto y Lucía habían estado desviando dinero durante años. Cuando los confronté, pensé que entrarían en razón. El hospital se convirtió en nuestro segundo hogar. Clara encontró en la habitación de Roberto, escondido bajo el colchón, un diario detallando el plan: si papá muere, heredaré lo suficiente para cubrir el desfalco. La noticia se propagó como pólvora en el pueblo. El hombre que volvió de la tumba, decían los titulares. Periodistas acampaban fuera del hospital buscando exclusivas sobre el caso. El tío Miguel confesó entre lágrimas, sabía que el testamento era falso, pero Roberto me amenazó. Dijo que tenía pruebas de unos casos que manipulé años atrás. Estaba atrapado. Una semana después, papá estaba lo suficientemente fuerte para firmar la denuncia oficial. Mi propio hijo intentó matarme por dinero, dijo con la voz quebrada. Mamá no podía dejar de llorar. Los análisis toxicológicos confirmaron nuestras sospechas. Papá había sido envenenado gradualmente con dosis pequeñas de un compuesto que indujo el ataque cardíaco y posteriormente la catalepsia. La Policía Internacional emitió una orden de captura para Roberto. Sus fotos aparecieron en aeropuertos y fronteras. Es solo cuestión de tiempo, nos aseguró el oficial a cargo. Mientras limpiaba el despacho de papá, encontré una caja fuerte oculta tras un cuadro. Dentro, vídeos de las cámaras de seguridad mostrando a Roberto y Lucía robando documentos y adulterando medicinas. El verdadero testamento apareció en la caja. En él, papá dividía todo equitativamente, pero con una condición:
Si alguno de mis hijos traiciona los valores familiares, quedará desheredado automáticamente. Papá mejoró lo suficiente para volver a casa. Esa primera noche juntos, nos reunimos en silencio en la sala. Nunca imaginé que mi funeral sería la salvación de esta familia, dijo con una sonrisa triste. Una semana después de que papá volviera a casa, recibimos una postal sin remitente desde Brasil. Solo decía, esto no ha terminado. Lo que es mío por derecho, lo recuperaré. La letra era inconfundible. La policía instaló un sistema de seguridad en nuestra casa. Es solo preventivo, dijeron, pero todos sabíamos que Roberto era capaz de cualquier cosa ahora que había fallado su plan. Papá pasaba horas revisando documentos de la empresa. Falta más dinero del que pensaba, confesó una noche. Roberto ha estado desviando fondos durante al menos 3 años. Estamos casi en quiebra. Clara descubrió algo inquietante. Lucía había trabajado para 3 empresarios que murieron en circunstancias sospechosas. En los 3 casos, sus hijos heredaron y luego las empresas quebraron misteriosamente. El detective García nos visitaba regularmente con actualizaciones. Tenemos informantes que sitúan a su hermano en Paraguay, posiblemente moviéndose hacia Argentina, nos explicó mientras mamá servía café. Las pesadillas no me dejaban dormir. Soñaba con ataúdes, con Roberto riendo mientras enterraba a papá vivo, me despertaba gritando, empapado en sudor, mientras mamá corría a mi habitación. Papá recibió una llamada anónima en medio de la noche. Deberías haber muerto en ese ataúd, viejo. La próxima vez me aseguraré personalmente. Rastrearon la llamada hasta un locutorio en Buenos Aires. Los empleados de la empresa estaban asustados. Algunos renunciaron cuando se enteraron del fraude. Si Roberto hizo esto a su propio padre, ¿qué nos haría a nosotros?, comentaban en los pasillos. El banco nos dio un ultimátum, o recuperábamos el dinero robado, o ejecutarían las hipotecas. Teníamos apenas 2 meses para salvar el patrimonio familiar que papá había construido durante décadas. Una noche, mientras cenábamos, las luces se apagaron repentinamente. Escuchamos ruidos en el jardín. Papá sacó un arma del cajón, algo que no sabíamos que tenía. No me sorprenderá 2 veces, susurró. Era un intruso, pero no Roberto. Un hombre contratado para robar más documentos. Confesó que nunca vio a quien lo contrató, solo recibió instrucciones y dinero por adelantado a través de un intermediario. Clara se volvió experta en seguir rastros digitales. Descubrió transferencias enviadas desde Montevideo a distintas cuentas en paraísos fiscales. Está moviendo el dinero constantemente para no dejarnos seguirlo. El tío Miguel, buscando redimirse, utilizó sus contactos para rastrear a Roberto. Tengo un amigo juez en Argentina que puede ayudarnos, dijo mientras trabajaba incansablemente en las demandas legales. Papá sufría en silencio. Lo encontré una noche llorando en su despacho, sosteniendo una foto familiar antigua. ¿En qué momento perdí a mi hijo? ¿Cómo no vi las señales?, se preguntaba destrozado. Sorpresivamente, Lucía aceptó colaborar a cambio de reducción de pena. Roberto tiene un plan B. Siempre lo tuvo. Si fallaba el asesinato, tenía preparada una forma de hundir la empresa completamente. Según Lucía, Roberto había falsificado la firma de papá en contratos con proveedores fantasma que ahora exigían pagos millonarios. Si no pagábamos, demandarían a la empresa hasta la quiebra. Mamá encontró un diario viejo de Roberto. En sus páginas, años de resentimiento, papá siempre prefirió a los otros. No importa cuánto me esfuerce, nunca soy suficiente. Algún día le demostraré quién soy realmente. El detective García recibió información de que Roberto había sido visto en un hospital de Córdoba, Argentina. Cuando llegaron, había desaparecido, pero dejó algo para nosotros, una amenaza escrita en la pared del baño. Las personas que más amamos son las que más pueden herirnos, reflexionó papá una tarde. Nunca imaginé que mi propio hijo planearía mi muerte, pero tampoco imaginé despertarme en mi propio funeral. Mamá enfermó por el estrés. Los médicos recomendaron reposo absoluto.
Clara y yo nos turnábamos para cuidarla mientras papá intentaba salvar la empresa, trabajando hasta altas horas de la noche. Un vídeo llegó a nuestros correos. Roberto, irreconocible con el pelo teñido y barba, nos mostraba documentos comprometedores de la empresa. O me dan mi parte, o todos caen conmigo, amenazaba. Papá tomó una decisión drástica: voy a encontrarlo yo mismo. A pesar de nuestras protestas, preparó un viaje a Argentina. Es mi hijo, después de todo. Quizás pueda hacerlo entrar en razón. La noche antes de su viaje, recibimos la noticia: Roberto había sido localizado en un hotel de lujo en Bariloche. La Policía Internacional estaba preparando su detención. El círculo comenzaba a cerrarse. El arresto fue transmitido en vivo por los noticieros. Roberto, esposado, mantenía una sonrisa inquietante. Cuando le preguntaron si tenía algo que decir, miró a la cámara: pregúntenle a mi padre la verdad sobre la empresa. Papá insistió en verlo en la cárcel antes de la extradición. Necesito entender, nos dijo. La visita duró apenas 10 minutos. Cuando salió, su rostro estaba pálido. Hay algo que nunca les conté sobre cómo comencé el negocio. En el avión de regreso, papá finalmente habló. Décadas atrás, cuando fundó la empresa, había utilizado métodos cuestionables para conseguir sus primeros contratos. Roberto había descubierto esos secretos. No justifico lo que hizo, aclaró papá, pero entiendo su resentimiento. Le hice creer toda su vida que el éxito se basaba en la honestidad, mientras ocultaba mis propios errores. Sus ojos reflejaban décadas de culpa. Los abogados prepararon la defensa. Roberto alegaría que intentaba exponer la corrupción de la empresa, no matar a su padre. Las pastillas eran solo para incapacitarlo temporalmente, mientras reunía más pruebas. El escándalo sacudió a toda la comunidad. Clientes cancelaron contratos, socios se distanciaron. La empresa que había sido el orgullo familiar durante generaciones estaba al borde del colapso. Papá tomó otra decisión sorprendente: confesaría públicamente sus errores pasados. La verdad siempre sale a la luz, dijo. Prefiero enfrentarla en mis términos que seguir viviendo en la mentira. La confesión de papá dividió a la familia. El tío Miguel estaba furioso. Arruinarás todo por un ataque de conciencia tardío. Clara lo apoyaba: es lo correcto. Mamá guardaba un silencio doloroso. Mientras preparábamos la rueda de prensa, llegó una carta de Roberto desde la cárcel: nunca quise matarte. Solo quería que sintieras el miedo que yo sentí cuando descubrí la verdad. Que todos vieran tu verdadera cara. El día de la conferencia de prensa, papá estaba sereno. Frente a decenas de micrófonos, relató cómo había comenzado con sobornos y contratos amañados. Me convertí en lo que juraba combatir, confesó. La reacción fue mixta. Algunos aplaudieron su valentía, otros pedían cárcel. Los accionistas exigían su renuncia inmediata. En medio del caos, papá parecía por primera vez en paz consigo mismo. Visité a Roberto en prisión. Estaba demacrado pero tranquilo. ¿Sabes por qué elegí envenenarlo lentamente en vez de algo rápido?, preguntó. Quería que tuviera tiempo para reflexionar sobre sus mentiras. El juicio se acercaba. Los abogados negociaban un acuerdo. Si Roberto devolvía el dinero y confesaba el intento de asesinato, papá no presentaría cargos por el fraude empresarial. Ambos pagarían por sus errores. Mamá recuperó su fuerza interior. Esta familia se ha construido sobre mentiras durante demasiado tiempo, dijo una noche. Quizás necesitábamos este desastre para finalmente ver la verdad. Clara y yo nos hicimos cargo de la empresa. Despedimos a los ejecutivos corruptos y renegociamos deudas. Empezaremos de cero, con transparencia total, prometimos a los empleados que decidieron quedarse. El día del juicio, la sala estaba llena. Roberto se declaró culpable de intento de asesinato, pero con atenuantes. Papá testificó a su favor: mi hijo cometió un error terrible, pero yo sembré las semillas de ese error. La sentencia: 7 años para Roberto, 2 para papá por los delitos empresariales antiguos que aún no habían prescrito. Ambos aceptaron sin apelar.
Es justo, coincidieron por primera vez en años. Las visitas a la cárcel se volvieron rutina familiar. Primero incómodas, luego necesarias. Poco a poco, las conversaciones superficiales dieron paso a disculpas sinceras y preguntas profundas. Un año después, la empresa resurgía lentamente. Más pequeña, pero honesta. Clientes que nos habían abandonado comenzaban a regresar, atraídos por nuestra nueva política de transparencia absoluta. Roberto utilizó su tiempo en prisión para estudiar Derecho. Quiero entender bien lo que hice mal, explicó. Y algún día, quizás pueda ayudar a otros a no cometer mis errores. Durante una visita conjunta, Roberto y papá nos sorprendieron con un proyecto que habían ideado juntos, una fundación para apoyar a familias destruidas por conflictos de herencia y secretos guardados. El día que papá salió de prisión, toda la familia lo esperaba. El reencuentro fue emotivo pero sereno. Casi te enterramos vivo, le dije mientras lo abrazaba, pero eso nos salvó a todos de seguir enterrados en mentiras. 6 años después, cuando Roberto finalmente quedó libre, lo recibimos en la empresa reformada. El ciclo se había cerrado. De la muerte falsa de papá, reflexionó mientras cruzaba la puerta, nació una familia verdadera. 10 años habían pasado desde aquel funeral interrumpido. La empresa familiar, ahora llamada Segunda Oportunidad, se había convertido en un caso de estudio sobre redención corporativa y transformación familiar. Roberto dirigía el departamento legal con mano firme pero justa. Los clientes valoraban su experiencia única, conozco ambos lados de la ley, solía bromear cuando contaba su historia a nuevos empleados. Papá, ahora con 77 años, seguía asistiendo ocasionalmente como asesor. El hombre que engañó a la muerte, lo llamaban cariñosamente. Su experiencia cercana a la tumba lo había vuelto más sabio y paciente. La fundación Lazos Recuperados, que habían creado juntos, ya había ayudado a cientos de familias a resolver conflictos de herencia mediante mediación y consejería. El dolor se había transformado en propósito. Clara se casó y nombró a su primer hijo Antonio, como papá. Durante el bautizo, Roberto sostuvo al bebé y susurró, le enseñaremos el valor de la verdad desde el principio, no como aprendimos nosotros. Mamá, recuperada del trauma, había escrito un libro sobre la experiencia, cuando la muerte nos enseña a vivir. Se había convertido en conferencista, ayudando a otras familias a superar traiciones similares. El tío Miguel nunca volvió a ejercer como abogado, pero encontró paz como voluntario en la fundación. Pasé media vida ocultando verdades, admitía. Ahora dedico el tiempo que me queda a sanarlas. Lucía cumplió su condena, y sorprendentemente, contactó con la familia para pedir perdón. Roberto fue el único que accedió a verla. El rencor es otra forma de prisión. Siempre se recordará que incluso lo que parece muerto puede renacer.